Bienvenidos al repaso de las lecciones de la escuela sabática. Estas son las respuestas a las preguntas al final de cada día. Esta es la lección número 7 para la semana del 9 al 15 de noviembre del 2024. El libro de Juan es el tema de estudio para este trimestre. Sábado de tarde. Bienaventurados los que creen. Juan capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Para el día domingo, remontándonos a Abraham. Lee en Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5. ¿Cómo utiliza Pablo esta historia de Abraham para revelar la gran verdad de la salvación solo por la fe, sin las obras de la ley? ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender que Abraham es el padre de quienes viven por la fe? En Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5, Pablo presenta a Abraham como un ejemplo de justificación por la fe para todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Aquí están algunos puntos clave que ayudan a entender cómo Abraham es el padre de quienes viven por la fe. Punto número 1. Fe antes de la ley. Abraham fue justificado por su fe antes de que la ley de Moisés fuera dada. Esto demuestra que la fe es el medio de justificación, no la observancia de la ley. Punto número 2. Creer en la promesa de Dios. Abraham creyó en la promesa de Dios de que tendría descendencia a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara. Esta confianza en la promesa divina, a pesar de las circunstancias, es un ejemplo de verdadera fe. Número 3. Contado por justicia. La fe de Abraham fue contada por justicia. Esto significa que su confianza en Dios, más que sus obras, fue lo que lo justificó delante de Dios. El punto número 4 nos dice, Él es un ejemplo para todos. Al ser justificado por la fe, Abraham se convierte en un modelo para todos los que creen en Dios. Dije todos. Así que cualquiera que tenga fe, sea judío o gentil, puede considerarse descendiente espiritual de Abraham. Para el día lunes, el testimonio de María. Jesús sabía lo que había en el corazón de María y en el de Judas. También sabe lo que hay en el nuestro. ¿Qué debería decirnos esto acerca de nuestra necesidad de Cristo como nuestra justicia, tanto imputada como transformadora? Jesús, conociendo los corazones de María y de Judas, muestra su comprensión profunda de la naturaleza humana y aún así los amó. Esto resalta nuestra necesidad de Cristo de varias maneras, porque igualmente Él nos ama a nosotros. Cristo nos ofrece su justicia imputada, es decir, nos declara justos ante Dios debido a su sacrificio, no por nuestros méritos. Cristo también trabaja en nosotros para transformarnos internamente, cambiando nuestros corazones y vidas para reflejar su amor y su justicia. Esta transformación es un proceso continuo de santificación donde nos hacemos más y más semejantes a Él continuamente. Al saber que Jesús conoce nuestro interior, nos damos cuenta de nuestra completa dependencia de su gracia y misericordia, reconociendo que solo a través de Él podemos ser verdaderamente justos y transformados. Estas verdades nos llevan a confiar plenamente en Cristo, no solo para ser declarados justos,
sino para ser transformados en nuestra vida diaria según su voluntad. Recuerden, no podemos engañar a Dios. El día martes dice, el testimonio involuntario de Pilato. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Pilato sobre los peligros de permitir que el sentimiento popular y la presión grupal nos impidan hacer lo que creemos correcto? El ejemplo de Pilato nos ofrece una lección poderosa sobre los peligros de ceder a la presión grupal y al sentimiento popular, en lugar de actuar conforme a nuestras convicciones y principios. Aquí hay algunas enseñanzas clave. Enseñanza número 1. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero sucumbió a la presión del grupo y al temor de desagradar a la multitud. Nos muestra cómo la presión social puede llevarnos a traicionar nuestras creencias más profundas. Enseñanza número 2. Integridad personal. La historia de Pilato subraya la importancia de mantener nuestra integridad personal y actuar según nuestra conciencia, incluso cuando es difícil o impopular. La verdadera fuerza moral se demuestra al permanecer firmes en nuestras convicciones en medio de la oposición. Enseñanza número 3. Responsabilidad individual. Ceder a la presión de otros no nos exime de la responsabilidad de nuestras decisiones. Pilato intentó lavarse las manos de la decisión, pero no pudo escapar de su responsabilidad en la crucifixión de Jesús, y esto le costó caro. Enseñanza número 4. Ejemplo de liderazgo. Como líder, Pilato debió tomar decisiones justas y equitativas. Su incapacidad para hacerlo resalta la necesidad de líderes que valoren la justicia y el bien común sobre la aprobación popular. Estos puntos nos enseñan a valorar la integridad, la valentía moral y la responsabilidad individual en nuestras acciones y a resistir la presión de actuar en contra de nuestros principios. El día miércoles, el testimonio de Tomás. Si alguien te preguntara, ¿por qué crees en Jesús? ¿Qué responderías? Si alguien me preguntara por qué creo en Jesús, diría que creo en Él por varias razones. Estas son razones profundas y muy personales. Pero aquí les voy a compartir unas cuantas. Mi transformación personal. Aunque las historias y testimonios de transformación personal a través de la fe en Jesús son poderosas y muy numerosas, porque personas de todas partes del mundo han encontrado esperanza, propósito y cambio positivo en sus vidas, gracias a su relación con Él, e igual me incluyo. El día jueves, nuestro testimonio en favor de Jesús. ¿Por qué? ¿Con qué cosas contamos hoy que no tenían quienes vivieron en la época de Jesús y que deberían ayudarnos a creer? Ver, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 24 al 2, 6 al 8 y 14. Hoy contamos con muchas cosas que deberían ayudarnos a creer en comparación con quienes vivieron en la época de Jesús, pues tenemos acceso a las escrituras, evidencias arqueológicas e históricas, cumplimiento de profecías, testimonios y experiencias personales, comunicación global, estudios teológicos y apologéticos. En resumen, las herramientas y recursos que tenemos hoy en día deberían fortalecer nuestra fe y ayudarnos a creer más firmemente en las enseñanzas de Jesús y en la verdad del cristianismo.
Cada uno de nosotros, a nuestra manera y a partir de nuestra propia relación con Dios, tenemos una historia que contar. Puede ser que nuestra historia no sea tan espectacular como la resurrección de un muerto o la restauración de un ciego de nacimiento, pero lo que importa es que conozcamos a Jesús personalmente y demos testimonio de Él como lo hicieron los testigos registrados en el Evangelio de Juan. Hemos llegado al día viernes para estudiar y meditar. ¿Cuál fue la diferencia esencial entre las expresiones de fe de Abraham y Tomás? ¿Qué podemos aprender de sus historias? La diferencia esencial entre las expresiones de fe de Abraham y Tomás radica en la disposición y la naturaleza de su creencia en las promesas y la resurrección de Jesús. Vamos a enfatizar el aspecto de fe de Abraham. Abraham mostró una fe sin necesidad de pruebas tangibles. Creyó en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias adversas. Y sí, señor, fueron adversas, como su avanzada edad y la esterilidad de Sara, su esposa. Su fe fue contada por justicia porque confió plenamente y absolutamente en la promesa de Dios sin necesidad de ver su cumplimiento inmediato. Obediencia y confianza. Abraham no solo creyó en las promesas de Dios, sino que también actuó en consecuencia, obedeciendo a Dios cuando le pidió que sacrificara a su hijo único, Isaac, confiando en que Dios proveería una solución. Vamos con Tomás. Fe condicionada a ver. Tomás, a diferencia de Abraham, expresó una fe condicionada a la evidencia tangible. Dijo que no creería en la resurrección de Jesús a menos que viera y tocara las marcas de los clavos en sus manos y pusiera su mano en su costado. Fe después de ver. Cuando Jesús se le apareció y le permitió ver y tocar sus heridas, Tomás creyó. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, destacando la bendición de aquellos que creen sin necesidad de ver. Esto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 29. Demos voluntariamente testimonio acerca de Jesús en la clase, siguiendo el ejemplo de los testigos presentados en el Evangelio de Juan. Aunque estos relatos difieren, ¿qué dice allí la gente y cómo testifican todos acerca del mismo Señor? En el Evangelio de Juan, varios testigos presentan testimonios sobre Jesús, y aunque sus relatos tienen diferencias en detalles y perspectivas, todos coinciden en reconocer a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Aquí tienes algunos ejemplos y lo que podemos aprender de ellos. Vamos con el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista testifica que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La lección que aprendemos es que Juan muestra humildad y reconoce la superioridad de Jesús. El ejemplo del ciego de nacimiento. Después de ser sanado, el hombre ciego testifica ante los fariseos sobre el milagro de su sanidad. Aunque enfrenta oposición, él insiste en que Jesús es un profeta y finalmente cree en él como el Hijo de Dios. La lección aquí: su testimonio valiente destaca la importancia de mantenernos firmes en la verdad, incluso ante la adversidad. Estos testimonios nos enseñan a hablar de nuestra fe y de las obras de Jesús en nuestras vidas con valentía, con humildad, pero con entusiasmo, sin importar las circunstancias.
nos animan a ser testigos activos del Señor, compartiendo el mensaje de salvación con otros. Pilato hizo una pregunta muy filosófica. ¿Qué es la verdad? Da tu respuesta a esa pregunta a la luz de todo lo que hemos estudiado en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, la verdad se revela de manera profunda y multifacética, centrándose en la persona y obra de Jesucristo. A la luz de lo que hemos estudiado, aquí está una respuesta reflexiva a la pregunta de Pilato. ¿Qué es la verdad? Punto número 1. Jesús es la verdad. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, cita a Jesús diciendo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto implica que la verdad no es solo un concepto abstracto, sino una persona viva en Jesús. Punto número 2. La palabra de Dios es verdad. En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús ora al Padre diciendo, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La Biblia, como revelación de Dios, contiene verdades esenciales sobre la vida, la fe y la salvación. Es una fuente de guía y santificación para todos los creyentes. Número 3. El Espíritu de verdad. Jesús promete enviar el Espíritu Santo a quien llama el Espíritu de verdad. Eso se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, 17, y también el libro de Juan, capítulo 16 y 13. El Espíritu Santo guía a los creyentes a toda la verdad, ayudándoles a comprender y a aplicar las enseñanzas de Jesús en sus vidas. Observa las profecías de Daniel capítulo 2 y 7. Aunque quienes vivían en la época de Jesús disponían de esos dos capítulos, ¿qué gran ventaja tenemos hoy a diferencia de ellos? Gracias al cumplimiento de esas profecías y en cuanto a nuestras razones para creer, hoy en día tenemos varias ventajas significativas gracias al cumplimiento de las profecías bíblicas y en cuanto a nuestras razones para creer. Número 1. Testimonio histórico y arqueológico. Tenemos acceso a una vasta cantidad de evidencias históricas y arqueológicas que respaldan los eventos y personas descritos en la Biblia. Punto número 2. El cumplimiento de profecías. Podemos ver el cumplimiento de muchas profecías bíblicas, lo cual refuerza nuestra fe. Punto número 3. El testimonio continuo de la Iglesia. A lo largo de los siglos, innumerables testimonios de vidas transformadas por la fe en Jesús han sido documentados. La continuidad y crecimiento de la Iglesia a nivel global es una evidencia viva del poder del mensaje de Cristo. Número 4. Acceso a la Biblia y recursos espirituales. Hoy tenemos la Biblia completa y accesible en muchos idiomas y formatos. También tenemos recursos adicionales como comentarios, estudios bíblicos y enseñanzas en línea que facilitan nuestro crecimiento espiritual y comprensión de la fe. Punto número 5. La tecnología de comunicación. Las tecnologías modernas nos permiten compartir y recibir el Evangelio de manera rápida y efectiva. Por ejemplo, yo lo estoy haciendo ahora mismo. Podemos conectarnos con creyentes de todo el mundo, aprender de ellos y apoyar mutuamente nuestra fe. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.